Hoy día vamos a hablar más específicamente sobre los productos y todas las preguntas que tiene la gente, que son muchas, porque como ustedes saben, estos productos llevan un buen tiempo en el mercado, pero llevan muy poquito tiempo en Chile y aún así en el mundo es todavía como una incógnita, porque son muy innovadores en cómo funcionan. Entonces voy a explicar un poquito el concepto general del grounding y después vamos a pasar a las preguntas y explicando obviamente en general cómo funcionan los productos y ahí nos vamos específicamente a las preguntas. Bueno, entonces el grounding, para los que ya saben, pero lo repito igual porque hay algunos que no lo saben, por eso están acá, es el simple hecho de el grounding o el earthing, que son sinónimos, es simplemente el hecho de entrar en contacto contacto físico con la energía de la Tierra. Esto significa que cuando tocamos con nuestra piel, también nuestro pelo, pero en mucho menor grado porque el pelo conduce mucho menos, cuando entramos en contacto tocamos el pasto, la arena, todos los cuerpos de agua, como ríos, lagos, mar, que siempre digo que el mar es la zona más conductora, porque además de agua, perdón, estoy llena de picaduras de mosquitos, además de agua tiene minerales y eso hace que se conduzca muy bien. Eh, Todo lo que es también, todas las plantas y árboles vivos, muy importante, así como también el ladrillo y el cemento sin sellar. Ya, por eso siempre digo que la vereda hace tierra, que es importante porque hay mucha gente que no tiene acceso a superficies más naturales, entre comillas, porque el cemento igual es en gran medida arena o tierra. Entonces, la vereda y muchos pisos también en las casas muchas veces hacen tierra, como por ejemplo los pisos de cerámica, los pisos de roca, obviamente, porque la roca también hace tierra, a veces no es tan conductora, va a depender mucho de la humedad que hay en el ambiente, qué tan conductor se va a volver ese piso que es más o menos seco. Eso sí, obviamente, cuando digo los pisos de las casas que pueden hacer tierra, siempre y cuando esa casa, ese piso esté conectado a la tierra, que a veces pasa que no es el caso. En general sí, pero por eso todo esto se puede medir. Entonces, cuando tocamos esta energía, estas superficies naturales, hay un intercambio bioeléctrico y electromagnético que es esencial para todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, al igual que el del resto de los seres vivos, siempre digo saco a los microorganismos porque no lo sé, están diseñados para estar al potencial eléctrico y campo electromagnético de la Tierra. Así es como funciona nuestro cuerpo, así es como nuestro pH está óptimo, así es como nuestra sangre está, nuestros glóbulos rojos funcionan bien, en fin, así es como nuestras ondas cerebrales se sienten mejor, o sea, nuestra cabecita se siente mejor y nuestras ondas cerebrales están más adecuadas a lo que debiesen estar. En fin, todo nuestro sistema funciona de mejor manera y por eso hay tanta ciencia que avala esto. Hay más de 20 años de investigación porque de verdad es una ciencia muy básica, muy simple, que nos demuestra que nuestro cuerpo debe estar al potencial eléctrico de la Tierra, que es menos 20 milivolts. ¿Y cómo funciona este intercambio? La corteza de la Tierra, que en el fondo emite esta energía hacia todas estas superficies naturales que recién dijimos, es una batería gigantesca que se carga constantemente con electrones libres electrones libres que vienen de la ionosfera, que vienen del Sol. Entonces, a través de los rayos, estos electrones libres están bajando constantemente a la superficie de la Tierra. Entonces, cada vez que tocamos la Tierra, entran millones de electrones libres, millones, 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 que lo que hacen, entre otras cosas, es neutralizar a los radicales libres. Que los radicales libres, para los que no lo saben, son moléculas inestables, son moléculas o átomos que les falta un electrón par, como ¿se dice? Rodeando y moviéndose ahí alrededor del átomo. Entonces, ¿qué pasa? Que como está impar, no está estable, necesita urgentemente un electrón libre y lo que hace es robárselo porque como no lo encuentra, porque como no estamos haciendo tierra en general, este radical libre le va a robar un electrón libre a una célula sana. Entonces, este proceso se empieza a perpetuar. ¿Por qué? Porque esa célula sana, al faltar un electrón libre, también entra en un estrés oxidativo, que se llama, donde los radicales libres son los principales responsables. Y el estrés oxidativo, a grandes rasgos, es como decir,
inflamación y o envejecimiento celular. Entonces, por eso es tan importante y por eso la gracia del grounding es que apunta directamente a la base de las alteraciones del cuerpo a nivel fisiológico. Entonces, por eso se conoce esta práctica, al hacer tierra, como el antiinflamatorio y antioxidante por excelencia. Es importante decir que hay radicales libres que se forman de forma natural, valga la redundancia, de manera natural en el cuerpo, de forma constante. Pero como no estamos haciendo tierra, estos se están acumulando y si a eso le sumamos el hecho de que estamos constantemente, no sé, respirando un aire que no está 100% limpio, tomando un agua que no está 100% limpia, comiendo alimentos que están procesados y mientras más yo alejo un alimento de la tierra, más positivo se va volviendo en su carga y que eso es negativo, eso es perjudicial, porque la carga del cuerpo siempre debe ser ligeramente negativa. Por eso se habla de menos 20 milivolts. Entonces todo eso, y obviamente junto con la radiación electromagnética, la electrostática, generan una carga positiva en el cuerpo que finalmente se va a traducir en un mayor estrés oxidativo, o sea, en una mayor inflamación y mayor envejecimiento celular. Entonces, ese concepto es súper importante tenerlo en claro porque es la base de cómo el grounding nos ayuda. Y eso solamente hablando de los electrones libres. Hay muchas otras cosas que pasan cuando hacemos tierra, pero siempre se habla más de los electrones libres porque es lo que más se ha estudiado, pero están los ritmos circadianos de la Tierra que nos ayudan a ecualizarnos a estos ritmos de horas luz para que nuestro cuerpo funcione mejor, para que durmamos mejor, para que nuestro sistema hormonal funcione mejor, funcione a la hora que tenga que funcionar, en fin. Es súper, súper interesante todo eso y eso lo hablamos más en detalle. Ahí sí, ¿me escuchan bien? Parece que no tengo muy buena señal aquí, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en claro, no sé si hay... ¿Se escucha bien ahí o no? Perdón, acá a veces no me llega tan bien la señal. Pero bueno, teniendo eso en mente como ese concepto general del grounding, si alguien tiene una pregunta más, me puede ahí escribir. Eso sí, importante decir, hablar sobre los beneficios generales. Tenemos, bueno, obviamente que es un antiinflamatorio muy potente, entonces baja la inflamación y el dolor de forma muy importante, siempre en función de cuánto tiempo se está haciendo tierra y en qué momento del día se está haciendo tierra, por dónde se está tocando esa energía de la tierra, muy importante. Muchas gracias. Hay pequeños cortes, sí. Gracias ahí por avisar, Diana. Tenés que hacer tierra, sí, tengo que hacer tierra. Ahora, Bruno, me vine para acá a otra pieza, así que en este minuto les cuento que no estoy haciendo tierra. Y a todos los que no están haciendo tierra en este minuto, simplemente por el hecho de no estar recibiendo esos electrones libres y otras energías de la tierra, estamos siendo inflamados. Así de simple porque nuestro potencial eléctrico no va a estar, solamente por el potencial eléctrico ya vamos a estar siendo inflamados. Y eso sin contar de la radiación electromagnética. Y que cuando hacemos tierra, nuestro campo electromagnético pasa a formar parte, nosotros pasamos a formar parte del campo electromagnético de la Tierra. Literalmente nos volvemos una extensión de esta corteza terrestre y así recibimos los electrones libres y muchas otras energías que, como decía antes, es súper importante, de verdad es muy importante. O sea, recibimos la energía del Sol, de la Luna, del cosmos, que lo que hace es ecualizarnos a lo que está viviendo la Tierra en esa zona de la Tierra y por eso no hay jet lag. Por eso si yo, por ejemplo, yo en este minuto estoy en Francia, y que son 6 horas más que en Chile, cuando llegamos hicimos tierra toda la noche y eso implicó que nos ecualizamos a estos ritmos circadianos de la Tierra, aparte de recibir todo este antiinflamatorio y antioxidante, y al día siguiente no sentimos ese desfase, no hubo ese desfase, lo pueden hacer en cualquier parte, se dice que hasta con media hora, algunos dicen 15 minutos, de hacer tierra, cuando uno llega a ese lugar, aunque sea 1 hora de diferencia, ya los efectos del jet lag o no van a estar o van a bajar mucho. Me preguntan ahí, ¿se puede hacer tierra? Hola Luis, si se puede hacer tierra con calcetines. Sí, se puede hacer tierra con calcetines siempre y cuando sean de una fibra natural o al menos que tengan un porcentaje más alto de, al menos un 50% de algodón, alguna otra fibra natural, porque si no, se inhibe la conducción. A pesar de que los pies en general transpiran, entonces eso aumenta la conducción instantáneamente. Aprovecho de decirles que en 3 semanas más nos llegan los calcetines, no lo hemos puesto todavía por tiempo, pero llegan los calcetines de Everything, que son calcetines conductores,
que además de ser de algodón orgánico, tienen fibras conductoras. Entonces, para la gente que es friolenta o que ya duerme con los productos y no quiere estar sin calcetines, puede ponerse eso y así se va a aumentar radicalmente la conducción en los pies, que es súper importante porque son las zonas más conductoras del cuerpo. Después primero la planta de los pies y después la palma de las manos. Y por ejemplo, en combinación con la meditación y distintos tipos de piedras energéticas y acompañada del grounding. Hola, Cacol Calderón. Ay, yo parece que sé quién es. Sí, se aumenta aún más de todas maneras. O sea, hay estudios, incluso lo tenemos publicado en la página, de cómo el grounding regula nuestra frecuencia cerebral y eso hace que entremos en un estado meditativo, puede ser mucho más profundo, obviamente va a depender de cada persona, pero sí, se estimula aún más la meditación y hay gente que se lleva los productos solamente por eso. Y con zapatos de seguridad que vengan con aislante eléctrico, vienen conectados con tierra. Uy, yo creo que va a depender de los zapatos. Yo ahí no soy experta. Yo sé que hay muchas personas que por su trabajo tienen que usar zapatillas o bototos, no sé, antiestáticas se llaman. Pero eso funcionan con otro sistema que se llama dissipative grounding, como el grounding disipativo. Y que en el fondo lo que hacen tiene una resistencia mucho más grande que cuando hacemos tierra. Entonces la entrada de electrones libres es mucho más lenta para que la descarga, cuando estén trabajando con un artefacto eléctrico, no sea tan rápida, porque eso puede generar como más cortocircuito en los artefactos en los que se está trabajando. Entonces no es lo mismo, muy importante, que hay gente que nos ha preguntado si estos productos hacen lo mismo que ¿cómo se dice? Un brazalete, ¿cómo se dice? Una pulsera antiestática. No es igual, no es el mismo efecto. Ahora, siempre es mejor usar eso que nada, pero no es lo mismo. Leí que el mejor y más barato calzado son las alpargatas de yute o cáñamo. Sí, también conducen. Eso sí, que si son muy gruesas, probablemente la energía de la tierra va a bajar mucho. O sea, perdón, la conducción va a bajar mucho. Entonces, por eso yo siempre digo, puede ser medible, pero yo creo que ya por la humedad del ambiente es mucho mejor eso. O sea, ahí va a haber un porcentaje de hacer tierra. Aprovecho también de decirles que las chalitas también llegan, las chalitas tipo hawaiana. Así que básicas, negras, que van a costar creo que 35.000. No estoy segura, pero estoy casi segura que sí, 35.000. Y vamos a tener un precio de preventa también porque es un producto nuevo también en Estados Unidos. Lanzaron por primera vez después de años unas chalitas, así que bacán, bacán, bacán. ¿Alguna otra pregunta aparece por ahí? Tengo una duda. ¿Esta conexión con la Tierra es basada en energía electromagnética como uno que trabaja mucho tiempo de pie cuando hace grounding de manera constante? Sí, está basada en dos grandes conceptos. En el potencial eléctrico, que como dije antes es menos 20 milivolts el de la Tierra y nuestro cuerpo siempre debe estar a ese potencial eléctrico. Tanto así que nuestro pH óptimo es 7,35, el de la sangre. Lo voy a decir rápido para no entrar tanto en detalle. Y la escala de pH en general es simplemente una escala de voltaje. Y ese 7,35 equivale a menos 20 milivolts. Entonces, así es de importante que hagamos tierra. Y también a nivel de campo electromagnético, sí, ambas cosas. Y por eso la tierra genera protección electromagnética. No con todas las frecuencias, no así con la 5G, por ejemplo, que es una frecuencia muy alta, pero sí hay una cierta protección y lo más importante es que el grounding tiene un efecto acumulativo, sobre todo también con los efectos que produce la radiación electromagnética. O sea, revierte los efectos de la radiación electromagnética. Entonces eso es importante. Y los zapatos de seguridad, ahí preguntan, sí, expliqué un poquito antes que los zapatos de seguridad, no todos, algunos son antiestáticas. Y esos generan un dissipative grounding disipativo, que en el fondo es mucho más chiquitito, tiene una resistencia como de, no recuerdo de si 100 o 1000 veces más que los productos, por ejemplo. Entonces eso significa que la entrada de electrones libres es mucho más chiquitita. Entonces eso hace que los beneficios no sean los mismos, es importante decirlo. Pero es mejor probablemente que si estuviera ahí aislado, porque igual hay una cierta descarga. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Vamos a pasar, si no, a las preguntas que nos han hecho. Hay algunas que... lo que leí mejor, perdón, estoy viendo. Con calcetines. Ya, entonces voy a pasar a las preguntas que nos han hecho. Ahí, una de las preguntas clásicas. No expliqué bien cómo funcionan los productos. Antes de eso, importante.
¿Cómo funcionan estos productos? Es súper simple. Son superficies conductoras. Acá tengo, por ejemplo, el mat universal, el que está acá. Yo en este minuto aprovecho de decir que no estoy conectada a la Tierra porque me vine para otra parte porque estaba durmiendo, son las 3 de la mañana, 3:18 ya. Y este es el mat universal. Pero casi todos nuestros productos, menos los electrodos que están acá, bueno, y la manta también, que funciona de otra manera, están hechos en base a carbono. El carbono es el elemento más abundante del cuerpo, sin contar el agua, o sea, el segundo elemento más abundante. Entonces una superficie súper noble que está pensada para que estemos en constante contacto con ella y es antimicrobiana de por sí. Y es conductora, que eso es lo más importante, por eso se ocupó el carbono. Entonces, estos productos son simplemente superficies conductoras que se conectan al canal tierra del toma corriente. Eso significa, acá no les puedo mostrar porque son diferentes los toma corriente, pero el orificio central del enchufe en la tierra, perdón, en la muralla, hace tierra. No en todas las casas, y por eso una de las preguntas clásicas es ¿cómo sé que tengo tierra en mi casa? Va a depender. Por regla general, por ley o por normativa, en Chile, pasado el 2003, a partir del 2003, es obligatorio que los sistemas eléctricos tengan tierra en toda la casa o toda la oficina. Y antes del 2003 era obligatorio solamente en el baño y en la cocina. Entonces, yo siempre digo a la gente, bueno, les pregunto, porque mucha gente nos pregunta de qué año es tu casa, más o menos, cuándo la construyeron, el edificio, y de eso va a depender. Si es que solamente tienen el baño en la cocina, no es tan grave, lo que pueden hacer es pasar un alargador, que es lo que hago yo en mi casa, que es un poquito más antigua, paso un alargador del baño, obviamente un alargador que tenga las 3 patitas, que si no, no va a ser tierra, y ahí conecto todos los productos o el producto, en fin, lo paso a la pieza. Y en el caso de que no haya tierra en ninguna parte de la casa, que es muy raro, pero nos ha pasado, en 2 o 3 casas, hay 2 opciones. Uno, o se reinstala, se le pide a un eléctrico que haga la conexión a tierra, que puede tener un cierto valor, no lo conozco, porque es súper variable, va a depender de cada casa, cada lugar. Y en un edificio puede ser más complicado aún porque tiene que haber un acuerdo del edificio. O la otra opción, hasta un tercer, cuarto piso máximo, puede ser un quinto, si es que ponemos una extensión, se puede poner una varilla metálica, que la tenemos también en la página, una varilla metálica que viene con un cable, entonces uno entierra esa varilla en el pasto, pensando que uno tiene pasto o tierra pegado a la casa, en el fondo del edificio, y uno entierra esa varilla que viene con un cable, también con las mismas resistencias que todos los otros cables y toda la seguridad necesaria, y uno pasa ese cable por la ventana, y ese cable lo conecta al otro cable clásico de los productos, que es este que está acá, este negro. Y uno conecta este lado por ahí y el otro lado al mat o al electrodo. Está por aquí. Esto ahí, perdón. Esto va ahí. No sé si se ve. Y ahí queda todo conectado. Aprovecho de decir para algunas personas que me ha pasado que el mat universal viene con una especie de gomita de este color, de este mismo color acá. Pero solamente por protección para no marcar el mat porque va enrollado. Hay que sacársela para poder conectar el mat. Me ha pasado personas que no se dan cuenta y lo conectan directo y después obviamente que no se... ¡Ay, perdón! No queda bien enchufado. Ahí sí. Ahí caché 3 o menos ohms. Son 100 kilo ohms, 100.000 ohms, la resistencia de los cables. En cambio, la de las cosas antiestáticas es como 1.000.000, no recuerdo, pero es mucho más alta. Sí, esa es la pregunta. Ahí está Bruno, gracias ahí por la pregunta. Es 100 veces más alta la resistencia de las cosas antiestáticas, por eso no es lo mismo. Es muy importante hacer la diferencia. ¿Preguntaron otra cosa o no? Ya. Entonces, otra pregunta. Perdón, acá. ¿Puedo usar pijama con los mats? Otra pregunta clásica. Sí, siempre y cuando esos pijamas también tengan un porcentaje importante de fibra natural, porque si no, como decía antes, con los calcetines pasa lo mismo, que baja mucho la conducción. Entonces ya con un 50% es suficiente porque el cuerpo igual transpira, hay microsudoraciones, entonces eso va a pasar esa tela para que se pueda conducir bien esta energía. Lo mismo pasa con los jeans, por ejemplo el mat universal
tenemos fotos y todo que salen en el computador para que uno pueda hacer tierra con esta zona. Esta zona no es tan conductora, por ejemplo, como si yo pusiera el mat en el asiento y yo me sentara. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pantalones tienen un porcentaje igual, alto ¿cómo se llama?, de fibra natural. Por ejemplo, los jeans en general tienen al menos un 50% de algodón, a no ser que sean, no sé, la mayoría de los pantalones, a no ser que sean como estos de cuerina, como sintética, que no les recomiendo mucho porque la ropa sintética aumenta la electrostática. Muy importante. Hay gente que me dice, pucha, ¿cómo? Yo ando siempre como dando la corriente, tiene que ver también con la hidratación de la persona y un poco la electrostática del ambiente, pero, por ejemplo, si hay muchas alfombras o si una persona ocupa sobre todo ropa interior o ropa muy pegada al cuerpo, que es sintética, esa ropa le va a estar robando electrones libres, entonces esa persona va a estar siempre como con mucha falta de electrones libres y cuando toca el auto, ¡boom!, se va a generar esa descarga porque está sacando electrones libres a esa carrocería del auto, que suena muy loco. Entonces no sé por qué decía eso, pero sí, entonces se recomienda más poner el mat en el asiento y que yo me siente arriba del mat, porque así voy a tener todo el peso de mi cuerpo más las microsudoraciones que son más en esa zona que acá y voy a conducir mejor. Así que yo recomiendo más ahí que debajo del computador. Una consulta, me dice Caco, ¿materiales metálicos que sirvan para hacer grounding existe? Sí, porque el metal en general, no sé si todos los metales, yo creo que sí, es como una de las propiedades de los metales que son conductores. Entonces, si yo, no sé, pongo una varilla metálica en el pasto y yo toco después esa varilla, perdón, va a ser tierra. O, por ejemplo, en algunos postes o, sí, como postes en la calle, si no están sellados al aceite, por ejemplo, cuando tienen a veces tienen como una capa de pintura súper gruesa, oleosa, eso aísla. Entonces ahí yo no voy a hacer tierra, pero si es que está al agua, yo sí puedo, o no tiene ninguna pintura ese metal y que está enterrado, yo puedo tocar eso, por ejemplo, en invierno porque tengo frío y no quiero sacarme la zapatilla o, en fin, simplemente tocando eso o tocando un árbol, como explicaba antes, voy a estar haciendo tierra. No sé si eso contesta la pregunta. ¿Cómo constantemente? ¿Cómo constantemente? No sé cuál es la pregunta ahí, pero lo único que me resuena decir es que tenemos que hacer tierra constantemente. A pesar de que siempre recomendamos un mínimo de media hora al día, esto corre sobre todo para personas sanas, pero aún así, por lo que dije antes, que estamos siendo contaminados o sea, hay mucha contaminación en la vida moderna, lamentablemente, del agua, del aire, de la comida, de la radiación electromagnética, la contaminación mental. Todo eso genera estrés oxidativo. Ya solamente el estrés genera un estrés oxidativo, o sea, a nivel fisiológico, porque aumenta el cortisol y eso, en fin, trae muchas otras consecuencias. Y necesitamos la tierra para poder hacer esa descarga constante. De verdad, hace mucho la diferencia una persona que hace media hora al día a una persona que hace 8 horas al día, sobre todo la noche. La noche el efecto es mucho más potente que en el día. Yo decía el valor que tiene que medir esa tierra para ser buena. El nivel de ohms, no recuerdo como a nivel de ohms, pero sí, lo que pasa es que lo más simple es hacerlo con un multímetro. Acá tengo uno. Y lo que tiene que tener, esa tierra tiene que tener un voltaje de menos 20 milivolts. Entonces va a depender un poquito de la humedad, porque esa tierra, esa corteza terrestre lo va a tener. Pero si lo va a conducir bien o no a nosotros va a depender mucho de la humedad. Entonces, en zonas muy, muy secas, yo creo que es como un 20%, igual se sigue conduciendo, pero si es que podemos mojar esa zona, aún mejor. ¿Por qué? Porque, y de hecho, la gente que compra la varilla metálica, yo le recomiendo igual mojar, mantener más o menos húmeda esa zona para que la conducción sea más alta. Tiene mucho que ver con la humedad, la verdad, el tema de la conducción. Y obviamente que el material sea conductor. Por ejemplo, la madera muerta, como por ejemplo el techo que está acá o los pisos de madera, no hacen tierra, ya es importante decirlo. Entonces, esto es un multímetro que ya hartas personas lo han comprado, personas que han llevado los productos porque es entretenido cuando uno empieza a medir esta diferencia de potencial y uno se da cuenta que, por ejemplo, al lado de la cama uno está con una electrostática enorme simplemente porque está con una lámpara al lado, sobre todo las lámparas metálicas, que aunque estén apagadas, mientras estén enchufadas van a seguir emitiendo electrostática.
Y eso se traduce en un voltaje alto. Me han tocado algunas lámparas que no están conectadas, o sea, no están prendidas, que llegan a 4.000, 5.000, 6.000 milivolts estando apagadas. Y eso significa que ese voltaje va a entrar a mi cuerpo. Y eso va a cargar más positivamente mi cuerpo que, como dijimos antes, perjudicial. Entonces, siempre recomendamos a toda la gente desenchufar todo lo que está en la pieza mientras se pueda, o por lo menos lo que está cerca de la pieza, porque eso emite electrostática y además su campo electromagnético, su radiación electromagnética. Ya, otra pregunta. ¿De qué materiales están hechas los mats? Ya lo explicamos, a excepción de los electrodos que están acá, que ahí voy a responder otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se puede dejar los parches? Que esos se conectan así. Yo aquí conecto eso y esto me lo conecto acá en la mano. Y listo. Ahora no me lo voy a conectar porque no se me olvidó traer el adaptador Earthing, el blanquito, se me olvidó traer la versión chilena para mostrarles. Tengo solamente la otra que ni siquiera la tengo en esta pieza, pero no importa, es para mostrarlo un poquito así rápidamente. Entonces, ¿cuánto tiempo duran? Los parches tienen una zona central que está ahí, que es un gel, no sé si se alcanza a ver ahí. Eso como medio transparente, es un gel. Y ese gel es el que nos ayuda a aumentar la conducción radicalmente y por eso los electrodos son los productos que mejor conducen, pero a una superficie más pequeña. Entonces se van un poquito de la regla de mientras más grande la superficie de contacto, más poderoso el efecto. Porque a pesar de que los otros productos conducen súper bien, los electrodos son muy power para cosas localizadas. Entonces, ¿cuánto tiempo lo puedo ocupar? Mientras esa zona central esté íntegra, o sea, esté el gelcito ahí todavía, porque se va saliendo con el tiempo, yo puedo reutilizarlo todas las veces que yo quiera. Lo que yo hago, porque es el pegamento al final el que dura más poco, que están todo el resto alrededor, es que uso estas cintas de piel como tipo 3M, bueno, hay hartas marcas, pero estas cintas de piel para reemplazar el pegamento, para asegurarme que quede bien pegado, porque si no se empieza a salir en la noche, por ejemplo. ¿Dónde usarlos? Esa es la otra pregunta clásica. Usarlo en la zona donde hay molestia lo más cercana posible, si es que no se puede poner ahí encima. O porque cada kit de electrodos viene para poder instalar 2 electrodos a la vez. O sea, viene con 2 cables, 2 de estos cables. Entonces, yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, si te duele el hombro, ponte uno en la zona donde te duele y el otro en la palma de la mano, porque son puntos energéticos que conducen obviamente muy bien, por lo mismo, porque hay muchas fibras nerviosas y otras cosas que pasan ahí, incluso la acupuntura lo explica. Entonces hace que se conduzca muy bien la energía en esa zona. Entonces así voy a como estimular aún más toda la regeneración y todo lo que ocurre cuando hacemos tierra en esa zona. Igual, si me duele la rodilla, si tuve una cirugía en la rodilla, poner un electrodo en la rodilla, la zona más cercana de la lesión, y el otro en la planta del pie en un punto que se llama riñón 1, que está acá, que lo pueden buscar. Riñón 1, muy importante en acupuntura, que es hasta un punto incluso de reanimación. Pero que si dormimos con los electrodos ahí, que yo lo hago, bueno, acá en este minuto no lo estoy haciendo, me pongo uno en la zona de, ¿cómo se llama? Del chakra raíz también, muy importante, que tú empecé a tener mucho más sueños lúcidos desde que empecé a dormir con un electrodo ahí. En fin, se pueden hacer muchas cosas, es cosa de ir probando, cada uno puede ir probando siempre. Voy a mirar acá, que alguien parece que solicitó unirse. Fernanda Dotón. ¿Todavía quieres entrar? Cuéntanos por qué quieres entrar para ver si si tienes una pregunta quizá. Ya, voy a seguir con las preguntas. Chuta, no caché que había muchas más preguntas, perdón, no avancé. Tipo llevar un accesorio metálico. Va a depender, hay como controversia con respecto a ese tema porque muchas veces cuando uno tiene algo metálico, eso actúa como una antena. Entonces, si yo estoy en una zona muy irradiada y, por ejemplo, uso anillos metálicos, incluso anteojos con marco metálico, no es bueno para el cuerpo, ya van a ser radical. ¿Por qué? Porque eso va a estar actuando de antena de toda esa radiación y me va a estar llegando ahí al lado, justamente en esta zona que hay que evitar. Así que no recomiendo mucho. Las pulseras de cobre funcionan un poquito de otra manera, pero no me declaro experta. Pero por regla general evitamos un poco los metales. Y de todas formas, mientras no estemos haciendo tierra, en este minuto que yo no estoy haciendo tierra, yo paso a ser una antena para la radiación electromagnética. No así cuando hago tierra. Ay, perdón.
ahí sí. Entonces, otra pregunta. Nosotros nos descalzamos todos menos uno de los nenes y él nos daba pataditas eléctricas. Estaba cargado y nos decía la energía porque nosotros hacíamos tierra. Espérate, estábamos descalzados todos menos. Ah, sí, po. Como él no estaba haciendo tierra, cuando los tocaba a usted, le estaba robando electrones libres y por eso hacían esta, o sea, como esta descarga, como esta electrostat, esta como electricidad que se siente, ¿cierto? Es por eso. Es por eso, igual que por ejemplo cuando estamos caminando sobre una alfombra, aunque estemos con zapatillas, como es material sintético, cada vez que pisamos, esa alfombra se va quedando con electrones libres nuestros. Entonces se va generando electrostática y por eso cuando después tocamos ¿cómo se dice? La manilla de la puerta, ¡boom! Se hace esa descarga porque nosotros estamos cargados más positivamente que esa amarilla, entonces nos pasa electrones libres y ocurre esa descarga que a veces se ve. Espero que se entienda. Cosméticas, no sé a qué te refieres con eso. Comprobé que funciona. Sí, funciona, ya tenemos muchos testimonios, muchos, con cosas alucinantes. Hay de todo, que es una de las preguntas clásicas que debemos responder. Si se entiende que siempre será mejor la tierra, pero para quienes no tenemos patio, ayuda. Para quienes no tienen patio, ahí expliqué, los que no tienen patio pueden hacer tierra en la vereda, ¿ya? O en cualquier parque, o pueden abrazar un árbol. Las zonas más externas de los árboles, cuando la corteza está muy seca y se está descascarando, esas partes ya no hacen tierra porque está muerta. Por eso hay que como tratar de tocar más las grietas, a no ser que esté mojado, obviamente. ¿Y qué más se puede hacer? Bueno, una de las principales razones por las que surgió esto de crear estos productos es porque estamos adentro mucho tiempo de nuestras vidas, aunque vivamos en el campo. La gente por lo menos la noche no duerme haciendo tierra, o sea, de forma natural. Entonces, la persona que descubrió esto, que redescubrió el concepto del grounding, que se llama Clint Tober, que aparece en un documental maravilloso que se los recomiendo a todos, que está en la página y en nuestro Instagram, que se llama The Earthing Movie, como movie de película en inglés. Está gratis en YouTube, lo pueden ver con subtítulos y todo. Es porque, no sé, por lo menos ya haciendo tierra en la noche, el efecto es radical, es súper potente, tanto así que puede haber una crisis depurativa, que no es algo malo, pero sí puede implicar que los primeros días no nos sintamos muy bien, porque el cuerpo se está limpiando, el cuerpo se está detoxificando, entonces está haciendo recircular miles de cosas que estaban escondidas literalmente en el cuerpo por un tema de seguridad, porque hay ciertas toxinas que no pueden estar que se van acumulando, que no pueden estar circulando todo el tiempo. Entonces al recircular, cuando empezamos a hacer tierra, porque se empieza a limpiar el cuerpo, empezamos a mejorar la circulación, mejora el sistema inmune, en fin, no vamos a hablar de eso en detalle porque estamos hablando más de los productos, pero eso implica que yo puedo sentirme mal los primeros días para limpiarme y después, vamos, me libero, pero no es muy común. O sea, tampoco es tan raro, pero no a todo el mundo le pasa. Seguimos con las preguntas. ¿Por qué no hacen los pisos naturales? ¿Por qué no se entierran los pisos de madera? Porque sí, si yo tengo un piso de tierra, obviamente que sí, si está conectado a la corteza terrestre, los pisos por ejemplo, en mi casa, que es más antigua, tengo de esos pisos, acá no estoy en mi casa por si acaso, así que no les muestro, pero tengo esos pisos como de ladrillo antiguo, no sé cómo se llaman, rojos. Entonces, hacemos tierra en toda la casa. Pero la madera muerta no hace tierra porque ya perdió la propiedad de conducción, sobre todo por un tema del agua. Ahí no sé si habrá, me imagino que habrán otras causas, pero sobre todo el agua, como ya está deshidratado completamente, deja de conducir. Me imagino que pierde minerales también. Yo desenchufo todo. Muy bien, sí. Sí, es súper importante. Y le doy mi Detox Your Home. No sé lo que es eso, pero maravilloso. Qué lindo dormir todos enchufados. Todos enchufados con la tierra, ¿te refieres por los productos? Es enchufarse a la tierra o nos enchufamos a la electrostática y radiación electromagnética que tenemos en la casa porque, perdón, lo estamos haciendo cuando no hacemos tierra, sobre todo en las camas eléctricas que a veces pasa. Mis suegros acá tienen una cama eléctrica, yo no lo he comentado porque no quiero molestarlo, hay gente que no le gusta escuchar a veces esas cosas, pero de estas camas que se inclinan, es fatal porque emiten electrostática constantemente, igual que los escaldazonos, que es una de las primeras 3 preguntas clásicas que nos hacen. Nosotros por recomendación general
le decimos no al escaldazono, porque está constantemente emitiendo electrostática y muchas veces, aunque esté desenchufado, igual, si no estoy haciendo tierra, como ese enchufe está igual cerca del toma corriente, por inducción que se llama, que es en el fondo por el aire, va a entrar igual electrostática y como ese cable es conductor y todo ese escaldazono es conductor, vamos a cargarnos nosotros con eso. Entonces no lo recomendamos. Si lo van a usar, por lo menos desenchufarlo antes de acostarse. Y sí se pueden usar con los productos, pero repetimos, no lo recomendamos. Usen guaterito, más rico, más sano, más ecológico. Contaminación cosmética. Ah, sí, pues. No sé si te refieres como a cosmética ¿cómo se dice? Del maquillaje, sí, pues también. Todo eso nos va contaminando constantemente y de verdad o sea, tenemos que estar ahora más que nunca haciendo tierra constantemente, incluso por ejemplo, por la frecuencia de Schumann. La frecuencia de Schumann es la frecuencia de la Tierra, que está en aumento, sobre todo estos últimos años, ha aumentado radicalmente en comparación a lo que, o sea, hace, no me acuerdo, los años 50 creo que fue cuando se estableció, ahí me corrigen, no recuerdo bien, pero hace un buen tiempo, y era 7,82, 7,83 la frecuencia de la Tierra, y que correspondía a las ondas cerebrales como en estado alfa, si no me equivoco, como de relajación. ¿Qué pasa? Que ahora ha aumentado radicalmente y hay gente que está súper asustada y dice, no, hay que como evitar la frecuencia de Schumann, pero no tenemos cómo escaparnos de esta frecuencia de la Tierra, a no ser que estemos en una caja de Faraday, como aislándonos de toda la frecuencia electromagnética. Pero resulta que no es así. Todos esos efectos, porque hay estudios que muestran que esta frecuencia de la Tierra aumentada nos trae, ¿cómo se llama?, estados de ansiedad, disminuye nuestra variabilidad cardíaca, aumenta nuestra viscosidad sanguínea y ocurre exactamente lo opuesto a lo que ocurre cuando hacemos tierra. Entonces todos esos estudios son válidos en el minuto en que no hacemos tierra. Así que ahora más que nunca de verdad es muy importante hacer tierra por todo lo que hablamos y por la frecuencia de Schumann y por las tormentas solares. Bueno, está ligado, pero en fin, ese voy a otro tema. ¿Qué producto recomiendas para los que estamos iniciando en este tema? ¿Y cuesta salir afuera con tanta lluvia en este tiempo? Sí, pues cuesta salir afuera con tanta lluvia y con el frío en general cuesta mucho salir. Pero se puede. Podemos sentarnos con jeans en el pastito y vamos a estar haciendo tierra, por lo que decía antes, porque tienen o con cualquier otro pantalón como el lino, que tenga un porcentaje al menos de un 50%, incluso si tiene menos también va a conducir algo por la humedad de este invierno. Entonces se puede. Y si no, hablando de los productos netamente, ¿qué recomiendo para empezar? Es súper relativo. Eso nosotros siempre hacemos mucho acompañamiento cuando la gente quiere, o sea, en el antes y en el después que tienen los productos, por lo mismo, porque hay muchas variables. ¿Qué producto recomiendo? Va a depender de si esa persona, siempre preguntamos, ¿tienes alguna condición, alguna molestia, alguna razón en particular por la que quieres llevar los productos, aparte del hecho de que sabes que todos necesitamos hacer tierra? Va a depender de eso. Por ejemplo, no sé, una persona que siempre tiene mucho dolor de cabeza, que sufre de migraña, le vamos a recomendar la funda de almohada para partir. ¿Por qué? Porque por donde entre esta energía de la Tierra el efecto va a ser más potente. Y la funda de almohada, a pesar de que se creó por el rejuvenecimiento facial, porque la pedían señoras allá en Estados Unidos, la recomendamos mucho para migrañas, estrés, obviamente insomnio, que bueno, va un poquito ligado, y epilepsia también, y cualquier otro tipo de alteración, si alguien tuvo una cirugía en la cara o en el cuello, o tiene alguna lesión, en fin, eso. Los electrodos en el caso de, no sé, tengo un dolor articular en particular, un dolor en la espalda, vamos a recomendar los electrodos, fibromialgia también, electrodos, y el sleep mat idealmente, que eso pasa mucho, que la gente después empieza a integrar otros productos, que yo sé que es una inversión, pero los productos te pueden durar toda la vida fácilmente cuando uno los cuida bien, y de verdad que el retorno es enorme. O sea, tenemos muchos pacientes, perdón, que soy médico veterinario y terapeuta, entonces tengo muchos clientes que, ¿cómo se llama? Que dejan de tomar medicamentos, ya sea para el insomnio, para el dolor, para la presión, que bajan su dosis de Eutirox, por ejemplo, que es muy común para el caso de hipotiroidismo. Entonces vale la pena 100%. Yo tengo uno de madera orgánica. Sí, pero es que aunque sea orgánica, no va a conducir simplemente porque está muerta esa madera. Es como nosotros somos conductores,
pero en el minuto en que nuestro cuerpo se muere, o la piel muy seca, o sea, la piel seca forma parte de las barreras, porque genera resistencia, forma parte de las barreras al minuto en que hacemos tierra. Y por eso siempre recomendamos a la gente de tomar harta agüita para que la energía de la tierra se reciba mejor, tanto con los productos o cuando estemos afuera. No hay que sacar todo, hay que sacar todo y neutralizar. Sí, yo ayudo a las familias a limpiar con plantas, etcétera. Que bueno, está buena la nano, pero me impresiona. Ay, no entendí ahí. Pero sí, las plantas de macetero, esa es otra de las preguntas clásicas. Las plantas de macetero no hacen tierra, porque ese macetero está aislando esa tierrita, esa planta de la corteza terrestre. Entonces no hace tierra, pero sí las plantas tienen una energía súper importante y las recomendamos 100%. Y también nos ayudan un poco con la radiación electromagnética, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Lo que sí uno puede hacer es conectar esas plantitas a la corteza de la Tierra, y hay estudios, y hicimos uno hace un tiempo acá en Chile, como que se va a publicar, ahí vamos a poner cuándo se va a publicar, pero como una planta, una flor, va a tener mucha mayor vitalidad cuando está conectada a la Tierra, va a crecer mucho más, va a durar mucho más en el caso de una flor, o sea, una planta que está cortada. Entonces, sí, nuestras plantitas también necesitan de la tierra, igual que nosotros, igual que nuestras mascotas, y por eso tenemos un producto para las mascotas. La medicina del futuro será la de las frecuencias, tal cual, y esta forma parte de ellas. El frío es a hormesis y hoy es a vanguardia. Gracias por los comentarios. Hay que salir a la tierra mojada, sí, y también hay que recibir la geosmina, muy, muy importante nutriente de la tierra. Ay, Dani, saludos ahí a Australia. Cuéntame cómo te fue con los electrodos, si los llevaste, que él tiene un tema en el pie importante y lleva harto tiempo diciéndole que para con los electrodos. Ya, no hay más preguntas por ahora en el chat, así que voy a contestar acá las preguntas que tenemos. ¿Debo desenchufar los productos cuando no los estoy usando? No, ¿por qué? Porque uno, el cable se mantiene como lubricado cuando está constantemente enchufado, porque está recibiendo esta energía, está conduciéndose esto, está corriendo esta corriente eléctrica, valga la redundancia, de la Tierra. Y dos, porque esa superficie que está haciendo tierra, por ejemplo, en el caso de este o el del slip mat, que es aún más grande, o el mat de piso, el floor mat, está emitiendo su campo electromagnético. Entonces estamos teniendo ese campo electromagnético en la casa, así que, o en la pieza, en el lugar donde estén conectados. Entonces déjelo conectado todo el tiempo, incluso los electrodos, ¿no? O sea, aunque esté el cablecito solo, va a estar emitiéndose eso. De hecho, los tomacorrientes que tienen tierra emiten mucho menos electrostática que los que no tienen tierra, simplemente por eso. Así que les recomiendo siempre dejarlos enchufados. Algo más iba a decir y se me olvidó. Ya, seguimos. Puedo poner una sábana sobre el slip mat o sobre el mat, porque también se puede dormir con el mat universal. Puedo poner una sábana arriba porque hay como entre un 30 y un 40% de las personas que les molesta dormir directamente encima del slip mat, del mat para dormir, se lo voy a mostrar acá, porque el material no les gusta o sienten que les da frío, en fin, que es el que está acá, que es mucho más delgadito, que es el mismo material arriba, pero no tiene esa como gomita, como espuma debajo que sí tiene el mat universal que se ve acá, que en el fondo tiene eso para que no, como antideslizante. Esta no lo tiene porque no lo necesitamos. Sí viene con un elástico para engancharlo en el colchón para que quede bien estiradito. Entonces, ¿puedo poner una sábana arriba? Sí, se puede poner una sábana arriba siempre y cuando, como la regla de siempre, sea idealmente 100% de algodón o al menos un 50% de algodón. Aprovecho de decir que también van a llegar sábanas nuevas que salieron también recién en Estados Unidos, que son sábanas conductoras. No se conectan a la tierra, pero sí son de algodón orgánico y de fibras conductoras para que podamos poner arriba del slip mat y así no baje tanto la conducción, porque sí tiende a bajar la conducción y por ende los efectos de la tierra cuando lo ponemos debajo de la sábana. Pero se puede, para que lo tengan presente. ¿El escaldazono sirve para hacer tierra? No, el escaldazono, bueno, yo creo que llegaste un poquito más tarde, Clau. Pero el escaldazono es todo lo contrario. El escaldazono nos carga con electrostática y con radiación electromagnética, porque está enchufado y porque es un artefacto eléctrico, no hace tierra. Y aunque haga tierra, su función es recibir esta corriente eléctrica para poder calentarse. Entonces, por regla general, no, para nosotros está vetado. Después de todo lo que sabemos, cuando uno investiga se da cuenta que no vale la pena
el beneficio de estar calentito de esa forma por lo menos. Sí, entiendo, yo soy súper friolenta a pesar de que desde que duermo haciendo tierra y hago tierra en el día lo que más puedo, mi temperatura cambió. Entonces yo soy friolenta pero muy distinto, como antes era como ese frío intolerable, pero como se regulan muchas cosas, o sea, el metabolismo basal se regula y no soy la única historia así, cambia la percepción, por así decirlo, con respecto al frío. Tenía entendido que con esa pinza no se puede medir la tierra. ¿Con qué pinza? Con esta. Sí, sí, se puede medir la tierra. ¿Por qué? Porque yo pongo una terminal en el... Ah, es que quizás te refieres a los multímetros, que los clásicos. Yo no tengo uno acá, pero los clásicos en que sale voltaje alterno, porque hay que medirlo en voltaje alterno, y sale solamente, por ejemplo, como rangos de medición, 200 y 600, o 200 y 750, que es la mayoría. Con eso no se puede porque estamos hablando de voltajes muy altos. En otros de los clásicos que tienen como una perilla, dice 2, 20, 200. Y yo me voy a meter en general en 2 y en 20. He pasado 200 cuando miro, por ejemplo, algunos televisores o refrigeradores que de verdad emiten mucho voltaje, mucha electrostática. Pero con estos que son digitales, acá, a ver si puedo hacer la prueba, se puede. Pero se puede, o sea, no está esa limitante, no sé si se entiende en uno. Entonces yo pongo una terminal en la tierra, que acá no lo puedo mostrar porque en Francia no es un hoyito, es como una varilla metálica, un palito metálico que sale, entonces no tengo cómo sujetarlo para mostrarles acá, un poquito complicado. Pero yo una terminal, o sea, una terminal la pongo en la tierra, en el caso de Chile y me imagino que Argentina también, se pone adentro y el otro lo toco yo. Y así yo puedo saber qué tan cargada estoy a nivel de piel con la electrostática. Por ejemplo, si yo acerco la mano al toma corriente va a aumentar mucho. Si acerco la mano a un cable, por ejemplo, yo toco un cable, que pasa mucho, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado con la zapatilla y el alargador en los pies trabajando? Eso va a aumentar mucho la electrostática, el voltaje del cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos tierra? Esa es la gran muestra y la demostración que hago siempre en los talleres cuando son presenciales, porque es radical, es impresionante. Y que solo puede hacerse con un telurímetro. Un telurímetro. No, yo no soy eléctrica, como dije antes, yo soy médico veterinario y terapeuta holístico, acupuntura y otras cosas, pero yo estudié para explicar esto bien y estudié con eléctricos y obviamente con mucha información del Earthing Institute, que también los invito lo tenemos en la página, el Instituto Earthing de investigación, que tienen había unas preguntas ahí, que tienen mucha información, y esta es la forma como más simple de medir la electrostática, no la radiación electromagnética, que son dos cosas diferentes. Y que para medir la radiación electromagnética del cuerpo es complicado porque se necesitan electrodos, porque si yo mido la radiación electromagnética acá, en mi cuerpo acá, pegado, pero no dentro de mi cuerpo, por así decirlo, va a ser más alta, porque como yo tengo un escudo electromagnético, la radiación hace esto, chup, como que choca en el fondo, o sea, hace esto en general. Pero en el campo de tu cuerpo, neta, o sea, pegado a tu cuerpo, va a haber una reflexión, entonces se va a ver aumentada esa radiación electromagnética en esta parte, pero no así en el cuerpo. Pero es complicado medirlo y por eso no se usa mucho. Y ya, ¿cómo sería? Muéstranos cómo se hace. Es que es un poquito complicado mostrarles acá, a ver. Espérenme ahí, voy a ver si... No, porque no tengo tierra, porque es diferente el de Francia, entonces no tengo un alargador acá francés, tengo uno chileno que si lo enchufo... Ah, no, y yo no lo puedo enchufar porque no están los 3 hoyitos acá. Lo siento, tenemos súper pendientes muchos videos y mil disculpas, solo que no tenemos no tengo mucho dónde grabarlos para que sea estético, porque mi casa es como antigua, entonces no es muy estético grabar y por eso me he demorado tanto. Así que mil disculpas, pero van a estar a la vuelta ya, vamos a hacer todos los videos de cada producto, cómo instalarlo, de cómo medirse con el multímetro, así que estará. Y las plantas de interior, igual las debo tener directamente en tierra, sí, lo ideal, porque las plantitas también sufren de esta desconexión, como decía antes, entonces no van a tener mucha mayor vitalidad cuando van a estar estando conectadas a la tierra, siempre. Claro, entiendo, yo decía para medir la tierra de la instalación. Ah, de la instalación de tierra, es una buena pregunta, creo que no tengo un tester acá. No, tenía el tester de Francia, pero esos no son iguales a los otros. Para medir la tierra, por eso todos nuestros kits
Sí, eso es verdad lo que dice ahí Bruno, que para medir la tierra, el sistema de tierra, se necesita otro tipo de quizás artefacto, bueno, o a no ser que uno compare eso con afuera. Si yo quiero saber si hay tierra y estoy al lado de una ventana que tengo tierra, o sea, hay pasto, en fin, afuera, yo puedo poner o incluso cemento, que conduzca obviamente, pero casi siempre es así. Pongo una terminal en ese pasto o en esa tierra y la otra la toco yo. Entonces veo cuánto estoy ahí y cuánto si es que toco ¿cómo se llama? La tierra. La tierra, o sea, o no, la pongo, perdón, directamente a la tierra, al hoyito central del toma corriente. Ahí voy a poder comparar. No sé si se entiende. Pero si no, nosotros incluimos en todos los kits un tester de tierra, justamente para que no tengan que hacer eso o ni con un telurime, se me olvidó el nombre ahí. ¿Cómo se llama? Es súper importante, es básico, para que la gente se quede tranquila. Siempre hay tester en todos los kits, porque si no está el tester no podemos asegurarnos que hay tierra. Y si yo me enchufo y no hay tierra, lo único que voy a hacer es conducir electrostática. No me voy a electrocutar, pero sí me voy a cargar aún más. Que me pasó una vez porque nosotros en mi pieza dormimos con dos zapatillas, porque conectamos muchos productos, y mi zapatilla está conectada a la otra, por así decirlo, porque antes dije que yo no tengo tierra en la pieza, entonces pasamos al alargador desde el baño. Y me pasó una vez que mi alargador estaba apagado. Y yo dormí pésimo, me desperté en la mitad de la noche, como a las 4 o 5 de la mañana, con dolor de cabeza, me acuerdo, y pesqué el multímetro y medí, yo dije, pero estoy en 4000, en vez de estar a, no sé, lo más cercano a cero, como 20. ¿Y qué pasó? Que yo estaba apagada, o sea, estaba recibiendo la electrostática de ese enchufe. Por eso es tan importante conectarse a la tierra, o sea, estar seguro, perdón, de que uno tiene tierra. Ya, ¿alguna otra pregunta por aquí o no? No, ahí saludando a todos. Ya voy a seguir con las preguntas de acá. Ah, sí, se nos pasó rápido el tiempo. O sea, a mí por lo menos se me pasó rápido el tiempo. Espero que ustedes también. ¿Puedo ponerme zapatos y hacer tierra? Bueno, igual lo respondimos un poquito antes. Puedo ponerme zapatos que hagan tierra. Ya hay diferentes y la marca va a traer, o sea, yo voy a traer ahora porque la marca ya sacó hace poquito, chalitas, sandalias que van a costar, estoy casi segura, 34.990 y que hacen tierra en casi toda la superficie del pie, que eso es súper importante porque hay muchas que tienen solamente un puntito, ¿cómo se dice? Sí, un círculo que hace tierra o simplemente una banda chiquitita que hace tierra. No es lo mismo a tener todo el pie en contacto con la tierra. Así que todos invitados a probar las chalitas cuando lleguen, las vamos a publicar pronto con un precio de preventa. Otra pregunta, ¿de qué materiales están hechas los mats? Bueno, ahí lo expliqué, voy a repetir rápidamente. Los mats están hechos de carbono que es el que hace de conductor y que es el segundo elemento más abundante del cuerpo. Entonces podemos estar en contacto con ellos constantemente sin que tengamos problemas de qué pasa, porque si ustedes buscan, hay muchas versiones chinas también en el mercado, como en AliExpress, pero no es lo mismo. Y Earthing actualmente, o sea, hace un tiempo ya, tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque la gente piensa que son los productos de ellos y les dicen, oye, yo le compré a toda mi familia, están llenos de roncha, o son antiestática y no grounding completo. En fin, hay hartas cosas como quejas que reciben, pero resulta que no son los productos de ellos. Así que a tener en cuenta eso. Lo barato cuesta caro, como dicen por ahí. ¿Necesito usar el adaptador de salidas que viene en mi pedido? Sí. Todos los productos que ponemos, o sea, nosotros vendemos el kit completo con todo lo necesario para conectarlo. Pido mil disculpas que no los traje a Francia los adaptadores porque me chispoteé y traje solamente porque acá en Francia se usan unos adaptadores diferentes. Pero el blanquito que ustedes ven ahí, que es el Earthing mismo, que tiene los dos palitos de los lados son de plástico porque solamente se conecta a la tierra, más un adaptador universal, o sea, internacional, como para conectarlo en Chile, más un cable y en la superficie conductora, que son los mats o los electrodos. Siempre, o las mantitas también, siempre va a venir todo lo necesario porque es necesario, valga la redundancia, que sean esos productos y no otros, porque no sabemos, no podemos asegurar nosotros que la conexión va a estar bien hecha, que tiene la seguridad necesaria en caso de un evento de alto voltaje, que es raro, pero puede pasar. Entonces es importante que nosotros como comunidad de Contacto Tierra, como proveedores de estos productos, estemos seguros de que esto se está haciendo bien. Ya. ¿Qué tamaño de familia para dormir debo pedir? Bueno,
tenemos diferentes, los sleep mats, hay hartos, está el clásico que es el de una plaza, o sea, para una persona de forma vertical, que es bacán porque, uy, yo no sé cómo, ahí sí, porque así en el fondo todo mi cuerpo está haciendo tierra y como dije antes, a mayor superficie, más potente el efecto. De verdad, a veces es radical la diferencia entre dormir con un mat universal, perdón, y un sleep mat, es radical la diferencia. Y tenemos también talla Sleep Mat Queen, Sleep Mat King. Así que, y con respecto a las sábanas que dije antes, las sábanas conductoras, que para poder usarlas sobre los mats, van a estar en talla Queen y talla King. Ok, hola, esto se conecta a un enchufe. Hola, Pato. Se conecta al enchufe, pero no al sistema eléctrico. O sea, se enchufa, viene con los palitos, como con los dos palitos de los lados también para enchufarlo, pero son de plástico. Entonces no se conecta al sistema eléctrico, se conecta solamente a la corriente eléctrica, entre comillas, de la Tierra. Se conecta solamente a la Tierra, no toca el otro sistema. Así que si se corta la luz, se puede seguir ocupando, no hay ningún problema, ya, porque no se ocupa la corriente. Así que eso. Con un brazalete de antiestática conectada a una varilla a tierra, ¿funciona? No, o sea, no de esa forma, porque eso lo expliqué al principio. Hola, y Andrade, me imagino que tu apellido. Saludos, gracias por la pregunta. No, no es lo mismo, porque un brazalete antiestático tiene otra resistencia mucho, mucho más alta, entonces hay una entrada mucho menor, como 100 veces menor, al menos, porque esas eran las resistencias más bajas que encontré de elementos antiestática. Hay una entrada muy bajita de electrones libres, entonces es mucho mejor que no hacer tierra, pero la diferencia igual es importante en comparación a hacer un grounding completo, así que no es lo mismo. Solo al centro del enchufe, ok, sí, solamente se conecta en el canal tierra del toma corriente. Otra pregunta clásica que va un poquito ligada, si tengo un marcapaso, ¿puedo hacer tierra? O sea, ¿puedo usar los productos? Y ahí yo siempre le digo a la persona, ¿puede usted bañarse en el mar? ¿Puede estar descalzo en el pasto? Entonces sí puede. ¿Por qué? Porque los productos no se enchufan al sistema eléctrico. Y a veces, o sea, las dos personas que, no me han preguntado más personas, pero dos personas que me preguntaron, aún así no se atreven. Hay mucha evidencia que respalda esto. ¿Y qué pasa? Lo que sí hay que tener es un seguimiento. ¿Por qué? Porque una persona que tiene marcapaso en general toma anticoagulantes, medicamentos para la presión. ¿Y qué ocurre cuando uno empieza a hacer tierra? Que es muy probable que todo eso se regule en un cierto grado, a depender de cada persona, pero que probablemente, o sea, con el tema de los anticoagulantes sí, entonces probablemente va a tener que bajar sí o sí las dosis de anticoagulantes y probablemente también, que fue el caso de mi papá que dejó de tomar medicamentos para la presión gracias a esto, bajar las dosis. Entonces, que haya un seguimiento, sí. Y un seguimiento me refiero a que un doctor que esté consciente, o sea, al que se le pueda explicar, aparte de nuestro seguimiento también, que siempre lo hacemos, nosotros. Y quiero decirlo ahora, nosotros no solamente hablamos de un producto, bueno, los que nos siguen ahí en Instagram que son todos, me imagino, saben, entregamos un servicio, el servicio de dar a conocer este concepto, que es gratis, se puede hacer en cualquier parte del mundo, podemos hacer tierra, siempre hay formas, en la vereda incluso, como decía antes, se puede hacer tierra, en las murallas, afuera, muchas veces se puede hacer tierra. ¿Cómo se llama? Acompañar a la gente en el proceso, porque muchas veces, o sea, el cuerpo va cambiando cuando uno empieza a hacer tierra y el efecto es acumulativo. Entonces, al principio, como dije antes, puede haber una crisis depurativa, que es un proceso de limpieza del cuerpo o no, pero es importante que entreguemos ese acompañamiento. Ya no me acuerdo por qué dije eso, pero que no es solamente un producto. ¿Ya? Así que eso. De nada, Diana, gracias por preguntar. Vamos a ir con la última pregunta. A ver, ¿quién se quiere conectar? ¿Qué pregunta va a hacer? Solicitud. Vamos a ver, ¿alguien quiere entrar al chat? Ay, no sé cómo se hace esto. Ay, a ver. Ay, no puedo unirse, me dice, no sé por qué. Ya, en los departamentos se puede hacer tierra. Sí, en los departamentos se puede hacer tierra siempre y cuando haya una conexión a tierra en el toma corriente, que es, no voy a decir la mayor cantidad de los casos, o sea, en la gran mayoría de los departamentos hay tierra por lo menos en el baño y en la cocina, va a depender del año de construcción. A partir del 2003, como dije antes, todas las construcciones por normativa tienen que tener tierra en todas partes, como en toda la casa, en toda la oficina. Antes del 2003 era obligatorio en el baño y la cocina, y creo que antes del año 50 no había, o no, antes del año 40, no recuerdo muy bien, no había nada. Entonces,
me ha pasado, como dije antes, 2 o 3 personas que no tenían tierra en ninguna parte, ¿ya? Pero si no, sí lo hay, así que